Hola, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al Fasca Video Podcast. Vamos a hablar con Enrique Pérez sobre unas encuestas que han salido hace poco tiempo donde refleja que la mayoría de los españoles cree que la democracia se está deteriorando y su apoyo cae entre las generaciones más jóvenes. Comenzamos. ¿Qué prefieres, una dictadura con bienestar económico o una democracia con posibles crisis económicas? Democracia con crisis. Democracia con crisis. Democracia con crisis. Dictadura con bienestar económico. Dictadura con bienestar económico. Dictadura con bienestar económico. Una democracia con posibles crisis económicas. Democracia con posibles crisis. Democracia con posibles crisis. Dictadura, a tomar por saco. Que le hagan saber que no tiene nada de divertido lo que Franco, también Hitler y Mussolini, pero vamos a centrarnos en Franco, hizo con las mujeres. Franco lo que hizo con las mujeres fue torturarlas, humillarlas, someterlas, condenarlas, oprimirlas, y eso, fíjate, no hemos tenido que mirar ni los libros de historia. Eso lo sabemos por nuestras abuelas, por nuestras tías y por nuestras madres. Para un joven que no ha conocido el franquismo o que no conoce a fondo lo que el franquismo supuso para España, un mensaje favorable a lo que fue Franco o a lo que representó es más fácil que lo compre, ¿no? Para una persona más mayor es más complicado porque conoce la historia mejor, incluso ha podido vivirla, la han vivido sus antepasados, tiene testimonios directos. Buenas, Enrique. Bienvenidos. Hola, Oscar, ¿qué tal? Bienvenidos al Fasca Video Podcast. Gracias. Enrique, según han salido unas noticias en los medios de comunicación, la mayoría de los españoles cree que la democracia se está deteriorando y su apoyo cae entre la población más joven. ¿Qué opinas? Bueno, esto es algo que se venía estudiando ya en el ámbito académico hace tiempo. Hay varias publicaciones, varios libros, abundante trabajo al respecto sobre la dificultad de la democracia liberal, concretemos porque no todas las democracias son iguales. La democracia liberal que conocemos aquí pues está en riesgo. Hay muchos factores que están haciendo que se deteriore desde hace muchos años. Entonces no es algo que me pueda sorprender. Yo creo que quizás sorprende a quien no ha analizado el tema en profundidad y no ha estado atento a los síntomas que estamos viendo desde hace tiempo, ¿no? No olvidemos que el presidente de Estados Unidos es alguien que intentó dar un golpe de Estado hace pocos años. También en Brasil recientemente ha habido otro intento de golpe de Estado y los síntomas son variados en muchos países donde las democracias liberales son hegemónicas desde hace algunos años, ¿no? O incluso siglos, como es el caso de Estados Unidos, y en muchos otros países democracias más recientes como España, Portugal y en el sur de Europa, pues ha habido también problemas de diferente tipo, ¿no? Entonces, bueno, el análisis sería muy largo de cuáles son las raíces y de por qué justo ahora estamos con el problema en máximos, por decirlo así, pero no es nada sorprendente. Enrique, ¿tú crees que influye el hecho de que esa izquierda, supuesta izquierda, esté en crisis por traicionar a sus votantes, a su electorado, a los trabajadores, y también el hecho de que la derecha y los sectores más radicales de la derecha, de la extrema derecha, se disfracen como opción de centro? Mira, yo creo que en el tema de la izquierda te diría que rotundamente sí. Y yo creo que además las dos cosas que planteas tienen algo que ver entre ellas. Porque una de las cosas que más creo que puede haber erosionado la democracia en las últimas décadas es que en el fondo vivimos en partidos de régimen único liberal, vamos
vamos a llamarlo así. Es decir, no hay alternativa posible a una serie de dogmas ideológicos y políticos que se han impuesto en los últimos 50 o 60 años. Esto en España, por ejemplo, se ha visto en muchas reivindicaciones en las que se ha dicho que el PP y el PSOE hacen las mismas políticas o muy parecidas. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que cuando además partidos de izquierda a la izquierda del PSOE se incorporan a gobernar con el PSOE, como ha ocurrido en los últimos años, y tampoco logran hacer políticas distintas, la sensación que tiene la mayoría de la gente es que no se pueden hacer más que un tipo de políticas. ¿Y eso en el fondo qué es? Pues un régimen de partido único, con distintos nombres. Es decir, hay un único partido liberal que tiene distintos nombres y distintas siglas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú comparas eso con un régimen no democrático como lo conocemos nosotros, pues por ejemplo China, por ejemplo Rusia o por otros que hay en el mundo, pues al final la comparación no es tan distinta. ¿Por qué? Pues pongo un ejemplo. En China hay un partido comunista, es un régimen de partido único comunista, pero dentro del partido comunista hay muchas corrientes y ellos pues tienen sus enfrentamientos, sus luchas de poder, y dentro de ese partido pues unos ganan y otros pierden y se presentan ante la ciudadanía como un único partido. Aquí la única diferencia es que habría una competencia entre siglas y también hay esas luchas de poder, pero en el fondo las políticas que se hacen al final son siempre las mismas. Entonces, ¿qué diferencia habría realmente a nivel de políticas, es decir, a nivel de lo que afecta a la gente entre un tipo de regímenes y otros, si finalmente cuando vas a votar no tienes mucho margen de decidir en cosas importantes para ti? Es decir, que ahora, por ejemplo, con toda la crisis energética, ¿alguien ha planteado nacionalizar la energía, por ejemplo? Voy más lejos. ¿Se puede plantear eso? ¿Es posible plantearlo? Si no es posible, entonces, ¿qué margen hay político para realizar propuestas distintas a las del PP, a las del PSOE y a las del resto de partidos? Entonces, ¿qué pasaría con ese tema, por ejemplo, en China? Pues lo mismo, pero al revés. Es decir, allí está nacionalizado seguramente, pero no se puede plantear hacer de otra manera. Bueno, pues aquí es pero al revés, pero tampoco se puede plantear hacer de otra manera. Entonces, yo creo que eso es clave a la hora de pensar cómo se han ido deteriorando las democracias. Y luego también, Enrique, yo he escuchado muchas veces decir que si la democracia a la hora de votar sirviera para que el pueblo pudiera transformar la sociedad, no la permitirían, que simplemente es una excusa como para hacer ver a la población que forma partícipe de algo, pero que al final todo está todo atado, muy atado desde los poderes fácticos que realmente son, o da la sensación que controla un país, ¿no? Más que la propia soberanía del pueblo. Esto se vio, Óscar, en la crisis del euro, después de la crisis financiera de 2008, la crisis de deuda que hubo después, etcétera. Se vio claro. O sea, eso es así, eso es indiscutible. Eso es algo que a estas alturas poca gente discute de forma seria. Es decir, en aquel momento fue la Troika, que sobre todo con el gran poder del Banco Central Europeo, que fue quien mandó cartas e hizo llamadas para que los gobiernos de Grecia, España, Portugal, Irlanda, etcétera, hicieran lo que ellos querían. Es decir, en España se cambió la Constitución, que no se había cambiado prácticamente nunca, y se cambió porque una institución no elegida democráticamente, como es el Banco de España, el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, pues dijo que había que hacerlo. No dijo exactamente que había que cambiar la Constitución, pero dijo que había que hacer una serie de modificaciones legislativas, etcétera. Y bueno, pues en aquel momento Zapatero eligió la versión más radical, que era cambiar la Constitución para que el Estado no se pudiera endeudar libremente. Entonces, es que eso no tiene discusión. Es que eso a día de hoy es muy evidente, ¿no?
que las instituciones democráticas están por debajo en capacidad de toma de decisiones de instituciones que no han sido elegidas democráticamente, como por ejemplo el Banco Central Europeo, y de los poderes económicos, de la capacidad de presión que tienen los poderes económicos. Claro. Enrique, en una democracia se supone que tiene que haber una división de poderes, ¿no? Está el poder legislativo, el judicial, y luego hay un poder que es el de los medios de comunicación, que en un principio debería servir como contrapeso para fiscalizar las acciones de lo que sucede a nivel político, a nivel de gobierno, también como forma de garantizar la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa poder, como digo yo, que debería ser independiente, luego hay otro poder que ha salido últimamente, que son las redes sociales. Las redes sociales donde hay nativos en ellas, como son la población más joven, obviamente porque han nacido con la tecnología en las manos. Hay diferencia mejor a las personas más mayores, que es algo más analógico, ¿no? Está claro que una forma de controlar a una población son los medios de comunicación. Respecto a las redes sociales, ¿crees que influyen que los jóvenes ya no temen a la dictadura por el discurso que se promueve por redes sociales? Que habría que añadir quiénes son los propietarios de esas redes sociales, que son los oligarcas. Bueno, aquí planteas varios temas distintos, muy interesantes y muy amplios. Lo primero es el tema de los medios de comunicación. En realidad yo lo llamo de manera amplia cultura de masas, ¿no? Porque al final se trata de eso. Se trata de una serie de terminales, da igual si es la prensa, la televisión, la radio, internet, que están generando unos valores. No olvidemos que en los medios no sale de todo, ni sale la realidad. Sale lo que eligen los propietarios de los medios. Igual que en la época dorada del cine americano de Hollywood había unos valores que estaban excluidos del cine, excluidos por ley, es decir, que estaban censurados. Con censura o sin censura, pero los medios de comunicación y la cultura de masas en general solo transmite un tipo de valores. Eso para empezar, y es importante tenerlo en cuenta como base. Luego, a partir de ahí, pues lo que importa efectivamente es quiénes son los propietarios de los medios. En todos los casos, bien sea de un grupo, de los grandes grupos españoles como A3 Media o Mediaset, o bien sea efectivamente de las redes sociales, que además son propietarios de otras muchas cosas, los propietarios de las redes sociales, no solamente de las redes sociales, ¿no? El caso de Elon Musk es quizá el más característico, porque es uno de los hombres más ricos del mundo y porque tiene proyectos empresariales de gran envergadura, y bueno, pues su red social al final la ha terminado usando para esos fines, ¿no? Entonces esto es algo que es muy difícil explicárselo a la gente, porque requiere de tener unos conocimientos previos de cómo funcionan los mercados, de cómo funcionan los medios y todo ese sistema de la cultura de masas, ¿no? Entonces, quizá irnos a que los jóvenes pueden estar aceptando mejor la dictadura por determinados mensajes que aparecen en los medios que ellos más frecuentan, que son las redes sociales, pues quizás sea un poco reduccionista. Yo creo que ese es un poco como el último síntoma. Es decir, eso ha terminado ocurriendo, eso es así, y además son en muchos casos pues muchos mensajes falsos, de noticias inventadas, manipuladas de manera muy torticera para que una cosa parezca otra, pero no debemos confundir lo uno con lo otro. Yo, por ejemplo, creo que el racismo, que es creciente, pues sí está difundiéndose masivamente gracias a las redes sociales.
pero eso no tiene tanto que ver con que los chavales acepten mejor o peor una dictadura. Yo creo que es una mezcla de lo que he dicho antes y de esto que estamos hablando ahora. Es decir, que por una parte se han sentado las bases para que la gente vea que en realidad no vivimos en una democracia real, y cuando uno cree que no vive en una democracia real, le parece menos doloroso que esa democracia se pierda. Y luego, pues que efectivamente todo el sistema de la cultura de masas, que es muy manipulador, por definición, pues lógicamente tiene unos propietarios y esos propietarios tienen unos fines y acaban consiguiéndolos mediante la manipulación, ¿no? Pero creo que es una combinación de las dos cosas. Es decir, si hubiera unos valores democráticos previos en la sociedad bien asentados, donde a la gente le mereciera la pena el sistema en el que vive, todas esas manipulaciones no serían tan eficaces. Te voy a preguntar las claves del declive de la confianza de la democracia en los jóvenes, pero creo que ya más o menos la has contestado. Si quieres añadir algo más. Bueno, claro, hay que decir, o sea, he dicho antes que no hay mucho margen de elegir políticas distintas, pero claro, hay que decir qué políticas son las que se están haciendo, porque se podrían estar haciendo políticas socialistas, por ejemplo, y a lo mejor no habría margen para hacer otras políticas que no fueran socialistas, pero eso no es así. Es decir, las políticas que se hacen son liberales y el resultado es que lo que tenemos es gente que no se puede independizar con 40 años. Entonces es lógico que los chavales que tienen unas edades en las que vas viendo ya cuál puede ser su futuro, pues lo vea tan negro que le lleve a rechazar el sistema que le obliga a vivir de esa manera. Sobre todo cuando además la legislación supuestamente le protege. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, ¿en qué se traduce? ¿Qué mensaje le damos a los jóvenes? ¿Qué significa ese derecho en la Constitución? ¿Es un derecho vacío? ¿Son palabras huecas? ¿Tiene un contenido? Si tiene un contenido, ¿qué contenido? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Y cómo se ejecuta? ¿Y cómo se puede defender que la gente tiene derecho a tener una vivienda digna mientras hay gente con 20 casas? Bueno, pues eso son las respuestas que hay que darle a la gente joven. A la gente joven y a la no tan joven, cuidado, porque estos problemas, el de la vivienda es un problema gravísimo y generalizado, pero luego están problemas de salarios muy bajos, de precios cada vez más altos, de una falta de paridad con lo que ocurre en otros países de la Unión Europea, donde los precios no son mucho más altos, pero los salarios sí son mucho más altos, etcétera, etcétera. Es decir, al final el descontento no está solo en no poder elegir entre dos políticas distintas, sino que la única política posible está siendo dañina para la mayoría social. Claro. Enrique, ¿tú crees que hay alguna posibilidad que se cambie esta tendencia? Pues todos estos cambios son siempre a largo plazo. Lo que estamos viviendo ahora tiene su origen probablemente a finales de los 80, principios de los 90. Por razones que sería ahora quizá un poco largo de explicar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ciclos de 30, 40, 50 años. Entonces, no es que se pueda cambiar, claro que se puede, todo se puede cambiar, pero lo primero que hay que hacer es diagnosticar bien. Es decir, un médico puede llegar a curar una enfermedad grave si tiene los recursos, los medios, etcétera. Pero lo más importante es el diagnóstico. Si tú no diagnosticas bien una enfermedad, no la vas a poder curar. Entonces, aquí no hay un debate claro sobre los problemas que tenemos. ¿Por qué? Pues porque quienes son responsables de que exista ese debate, los partidos políticos, los medios de comunicación, los actores sociales, no quieren que exista el debate. Entonces, sin ese debate no hay diagnóstico y sin ese diagnóstico no hay cura. Y cuanto más tardemos en dar ese primer paso, que es el diagnóstico, más tardaremos. Y sobre todo, el cambio que se producirá, porque hay cosas insostenibles, quiero decir que la fortuna, el capital existente se acumule cada vez en menos manos, que la gente esté trabajando 40 o 50 horas semanales para poder pagar facturas,
que no se puedan independizar hasta los 40 años o más, o que no lo puedan hacer nunca, etcétera, etcétera. Problemas todos estos, por cierto, que en algunos sitios son más graves que en otros. Por ejemplo, en Madrid son gravísimos, mucho más graves que en otros sitios, y ahí vive mucha gente. Pues todo esto al final va a producir un cambio seguro, o sea, que nadie lo dude. Entonces, al final no es tanto si se puede cambiar o no, sino si podemos que se cambie de manera razonable, de manera organizada y de manera pacífica. Yo creo que esa es la cuestión fundamental. Y para que esos cambios se realicen de esa manera, primero tiene que haber un diagnóstico. Entonces yo considero que ahora pues la gente está volcando toda su frustración en votar partidos antisistema, sobre todo de derechas, y la respuesta que se está dando pues es muy variada. Ayer, por ejemplo, no sé si te has enterado que en Alemania los poderes estatales, porque al final son poderes estatales, han dicho que el partido de ultraderecha pues cabría la posibilidad de ilegalizarlo. Entonces, no olvidemos que es el segundo partido en Alemania. Entonces está muy bien, lo podemos ilegalizar, se puede ilegalizar en Alemania ese partido, pero la gente va a seguir ahí. Es decir, la gente que está votando a ese partido y que tiene esas ideas, o que apoya ese programa, o simplemente que vota ese partido por enfado, va a seguir ahí, va a seguir igual de enfadada, y los problemas no van a desaparecer. Entonces, por más que con la ley en la mano podamos buscar soluciones provisionales, al final de lo que se trata es de que a largo plazo la gente estamos, porque yo me incluyo también, ¿no? Por diversas razones, entre los ciudadanos enfadados con el sistema, pues ahí vamos a seguir, y seguiremos votando o no votando, tomando decisiones, etcétera, ¿no? Yo lo que creo es que hay que hacerse consciente de eso, y los poderes establecidos no se quieren hacer conscientes de que hay una mayoría social que no acepta los términos de este contrato social, y eso tarde o temprano se romperá, y cuanto más tardemos en diagnosticar por qué estamos en esta situación, más difícil será un cambio razonable y más largo será. Enrique, ya para terminar la entrevista, la última pregunta que te voy a hacer es que ¿crees que hay alguna posibilidad que se restaure una dictadura en nuestro país? Bueno, los procesos políticos son a veces imprevisibles. Si la pregunta es si hay alguna posibilidad, yo creo que siempre la hay, pero no porque yo vea que ahora concretamente existe esa posibilidad real, sino porque en muy poco tiempo a veces se desencadenan acontecimientos políticos imprevisibles. De hecho, yo creo que nadie puede decir que cuando ocurrió en España el 15M esperaba a alguien que eso ocurriera, y ocurrió en horas, y en unos días, unas semanas, eso se convirtió en un movimiento que ha cambiado para siempre la política española, porque ha introducido nuevos partidos, porque rompió el bipartidismo y porque ha generado una serie de inercias, y eso ocurrió sin que nadie lo pudiera prever, y sin que de alguna manera, incluso cuando ya estaba ocurriendo, nadie supiera exactamente lo que estaba pasando. Es decir, cómo se había organizado, qué había que hacer para reconducir eso, cuál era la respuesta social y política que se le podía dar, etcétera, ¿no? Entonces, pues igual que ocurre eso, puede ocurrir cualquier otra cosa en una sociedad, pues yo creo que marcada por el descontento y por el malestar, muy profundo malestar, que no siempre se hace visible, pero que está ahí. Y esto es lo fundamental que tenemos que tener presente, que en unas sociedades donde el malestar es algo tan profundo y tan permanente, pues puede pasar cualquier cosa, efectivamente, ¿no? O alguien pensaba que se podía asaltar el Capitolio en Estados Unidos. Nadie. El día de antes nadie lo podría haber dicho, ¿no? Entonces, yo creo que posible es, a tu pregunta, y que lo que hay que hacer es pensar por qué es posible y qué hay que hacer para que no sea posible, y sobre todo qué tipo de democracia, porque no vale cualquier democracia para
que la gente esté satisfecha con la sociedad, con el sistema social. Es decir, qué tipo de sistema democrático es necesario en el tiempo que vivimos, que no es ni el siglo XIX ni el siglo XX, es decir, que son tiempos distintos a aquellos en los que se consolidaron las democracias, para que la gente esté satisfecha con el sistema y no se produzcan procesos de un malestar tan profundo que lleven a acontecimientos imprevisibles y en principio pues no deseados, claro. Vale. Pues muchas gracias, Enrique, por tu comentario y por tu participación en el Fasca Video Podcast. Y nada, que seguimos hablando y para adelante, Enrique. Un saludo. Muchas gracias a ti, Óscar, y ánimo con el proyecto. Gracias. Hasta luego.